Protestante llega desde Guatemala para callar al padre Luis Toro y termina destruido. ¡Herejía!, tronó la voz del pastor Ezequiel desde el atril, inundando el salón parroquial de San José con una furia palpable. El aire, denso y cargado de expectación, parecía vibrar ante la acusación. Unas 50 personas, feligreses y algunos curiosos se encontraban apiñadas en el recinto, observando con atención el duelo dialéctico que estaba a punto de estallar. El padre Luis Toro, sentado a un lado del escenario, mantenía una serenidad imperturbable, su mirada fija en el pastor, como si esperara pacientemente a que la tormenta descargara toda su furia. Ezequiel, un hombre corpulento de unos 50 y tantos años, con el rostro enrojecido por la vehemencia, gesticulaba con fuerza mientras sostenía una Biblia abierta en sus manos. Su camisa blanca inmaculada hasta ese momento comenzaba a mostrar ligeras manchas de sudor bajo las luces del salón. «Idolatría pura. Ustedes adoran imágenes talladas por manos humanas, contraviniendo el mandamiento divino», exclamó, señalando con un dedo acusador hacia una pequeña imagen de la Virgen María que adornaba una esquina del escenario. El silencio que siguió a la explosión verbal de Ezequiel fue interrumpido por un murmullo creciente entre el público. Algunos asentían con aprobación, otros fruncían el ceño, visiblemente molestos por la agresividad del pastor. Una anciana, sentada en primera fila, murmuró una oración en voz baja mientras apretaba con fuerza su rosario. La atmósfera se tornaba cada vez más tensa, presagiando un enfrentamiento que prometía ser acalorado. El padre Luis Toro, finalmente, rompió el silencio. Su voz, tranquila y pausada, contrastaba notablemente con la estridencia de Ezequiel. «Pastor Ezequiel, agradezco su ímpetu y su preocupación por la pureza de la fe. Sin embargo, le ruego que exprese sus argumentos con mayor respeto y caridad. Estamos aquí para dialogar, no para insultar», dijo, con una sonrisa amable que parecía desconcertar aún más al pastor. Ezequiel, visiblemente irritado por la calma del padre Toro, replicó con sarcasmo: «¿Respeto? ¿Cómo puedo respetar una doctrina que contradice abiertamente la palabra de Dios? Ustedes han corrompido la verdad, llevándola por caminos de oscuridad y superstición». Su voz resonaba con una intensidad que hacía temblar las ventanas del salón. El debate apenas comenzaba, pero ya se percibía como una batalla campal. El padre Toro, sin inmutarse, invitó a Ezequiel a sentarse y exponer sus argumentos de manera más ordenada. «Pastor, si me permite, podríamos analizar juntos los pasajes bíblicos que usted considera que contradicen nuestras creencias. Estoy seguro de que, con la ayuda de la Sagrada Escritura y la guía del Espíritu Santo, podremos llegar a una mejor comprensión», propuso. Su tono conciliador parecía buscar una tregua en la hostilidad reinante. Ezequiel, aunque reticente, aceptó la invitación y se sentó nuevamente en el atril, aunque su rostro aún reflejaba una profunda desconfianza. Tomó un sorbo de agua y miró fijamente al padre Toro, como si estuviera evaluando la mejor estrategia para asestar el golpe definitivo. El público, expectante, aguardaba el siguiente movimiento en este tenso juego de ajedrez teológico. El padre Toro, con una mirada llena de paciencia, dio inicio formalmente al debate. «Pastor Ezequiel, usted ha mencionado la idolatría como uno de los principales errores de la Iglesia Católica. ¿Podría, por favor, especificar qué imágenes o prácticas considera usted que constituyen un acto de idolatría?», preguntó, abriendo su propia Biblia y preparándose para la argumentación que estaba por venir. Ezequiel, sin dudarlo, respondió con firmeza: «Todas las imágenes de santos, vírgenes y crucifijos que ustedes veneran. La Biblia prohíbe expresamente la creación de ídolos y su adoración.
¿Acaso no recuerdan el mandamiento que dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás? Citó con un tono de triunfo. El padre Toro asintió lentamente, como si estuviera sopesando las palabras de Ezequiel. Es cierto, pastor, que la Biblia prohíbe la idolatría. Sin embargo, creo que es importante distinguir entre la veneración y la adoración. Nosotros no adoramos las imágenes, sino que las veneramos como representaciones de aquellos que han sido ejemplos de fe y santidad, explicó. Su voz resonaba con una convicción serena y profunda. Ezequiel, sin embargo, no parecía convencido. Pero eso es un mero subterfugio. Ustedes se inclinan ante las imágenes, les ofrecen flores y velas, les dirigen oraciones. ¿Acaso eso no es adoración?, insistió, con un tono cada vez más elevado. El calor del debate comenzaba a sentirse con fuerza en el salón parroquial. El padre Toro, manteniendo la compostura, intentó aclarar la diferencia entre veneración y adoración. Pastor, la veneración es un acto de respeto y admiración hacia aquellos que han vivido una vida ejemplar. Es como cuando honramos la memoria de nuestros padres o abuelos. No los adoramos como a Dios, pero los recordamos con cariño y gratitud. De la misma manera, veneramos a los santos como modelos de fe que nos inspiran a seguir a Cristo, argumentó. Ezequiel, aunque escuchaba atentamente, parecía estar buscando una brecha en la defensa del padre Toro. Su mirada, penetrante y escrutadora, analizaba cada palabra, cada gesto, en busca de una contradicción que le permitiera desmantelar su argumento. La tensión en el ambiente era palpable, como la calma que precede a la tormenta. El padre Toro, consciente de la resistencia de Ezequiel, decidió cambiar de estrategia y recurrir a un ejemplo bíblico. Pastor, ¿recuerda usted el arca de la alianza que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná? ¿Acaso no era un objeto sagrado que los israelitas veneraban y ante el cual se postraban? ¿Acaso eso no era idolatría?, preguntó, lanzando una interrogante que parecía desconcertar a Ezequiel. Ezequiel, sorprendido por la pregunta, titubeó por un instante. Bueno, eso era diferente. Dios mismo había ordenado la construcción del arca, respondió, intentando justificar la aparente contradicción. Sin embargo, su voz ya no sonaba tan firme como antes. La semilla de la duda había sido plantada. Pero, ¿no es acaso la interpretación personal la base de la fe protestante?, replicó Ezequiel, recuperando su aplomo. Cada creyente tiene el derecho y la responsabilidad de leer la Biblia y comprenderla por sí mismo, guiado por el Espíritu Santo. Sus palabras resonaron en el salón parroquial, donde un público diverso escuchaba atentamente el intercambio. Algunos asentían en señal de aprobación, mientras que otros fruncían el ceño, visiblemente perplejos. El padre Toro sonrió levemente. Pastor, respeto su creencia en la interpretación personal. Sin embargo, me pregunto si esa interpretación no está sujeta a la falibilidad humana. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestra comprensión de la Biblia es la correcta si no contamos con una guía objetiva?, preguntó, con un tono inquisitivo pero respetuoso. El ambiente en el salón era tenso, pero a la vez expectante, como si todos aguardaran el siguiente movimiento en un juego de ajedrez intelectual. Ezequiel respiró hondo antes de responder. La Biblia es clara y suficiente por sí misma, afirmó. No necesitamos ninguna otra autoridad para comprenderla. El Espíritu Santo ilumina nuestras mentes y nos revela la verdad. Su mirada se dirigió al público, buscando apoyo en sus rostros. Varios miembros de su congregación asintieron enérgicamente,
reafirmando su fe en la interpretación personal. El padre Toro movió la cabeza suavemente. Pastor, con todo respeto, creo que su argumento ignora la historia de la Iglesia. Durante siglos, la Biblia fue interpretada por los padres de la Iglesia, hombres sabios y santos que dedicaron sus vidas al estudio de las Escrituras. ¿Acaso vamos a desechar su sabiduría y experiencia en favor de nuestra propia interpretación?, preguntó, elevando ligeramente el tono de su voz. Ezequiel se irguió en su silla, visiblemente molesto. Pero esos padres de la Iglesia eran hombres como nosotros, sujetos a errores y prejuicios, exclamó. No podemos confiar ciegamente en su interpretación. Debemos leer la Biblia por nosotros mismos y llegar a nuestras propias conclusiones. Su voz resonó con fuerza en el salón, llenando el espacio de una tensión palpable. El padre Toro mantuvo la calma, pero su mirada se endureció ligeramente. Pastor, nadie le pide que confíe ciegamente en nadie, pero creo que es importante reconocer el valor de la tradición y la autoridad de la Iglesia. La Biblia no es un libro que pueda ser interpretado aisladamente, sin tener en cuenta el contexto histórico y cultural en el que fue escrito, respondió, con un tono firme pero respetuoso. Afuera, la tarde limeña comenzaba a oscurecer. Las luces de la calle se encendían una tras otra, proyectando sombras danzantes sobre las paredes del salón parroquial. Adentro, el debate continuaba con intensidad, mientras los dos hombres luchaban por defender sus puntos de vista. La temperatura en el ambiente parecía haber aumentado varios grados debido a la vehemencia de sus argumentos. Fernando, el pastor de Guatemala, ajustó su corbata y se inclinó hacia el micrófono. Padre Toro, usted habla de la tradición y la autoridad de la Iglesia, pero ¿no es acaso la Biblia la única autoridad infalible?, preguntó. Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 20, dice claramente que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Cómo concilia usted eso con la idea de una tradición que interpreta la Biblia?, insistió, con una sonrisa desafiante. El padre Toro suspiró profundamente antes de responder. Pastor, creo que está malinterpretando el versículo. Pedro no está diciendo que nadie puede interpretar la Biblia por sí mismo. Lo que está diciendo es que la interpretación de la Biblia debe estar en armonía con el resto de las Escrituras y con la fe de la Iglesia, explicó, con paciencia. Su voz resonaba con una serenidad que contrastaba con la agitación de Ezequiel. Un hombre en la tercera fila, de unos 40 años y vestido con una camisa a cuadros, se removió inquieto en su asiento. Su nombre era Ricardo, y había sido miembro de la parroquia durante muchos años. Siempre había admirado la inteligencia y la elocuencia del padre Toro, pero también sentía curiosidad por los argumentos de Ezequiel. ¿Y qué pasa con las contradicciones aparentes en la Biblia?, se preguntó en silencio. Ezequiel aprovechó el silencio para lanzar otro ataque. Padre Toro, usted venera imágenes y santos, pero la Biblia prohíbe claramente la idolatría. ¿Cómo justifica usted esa práctica?, preguntó con un tono acusador. Su mirada se clavó en el rostro del padre Toro, buscando una señal de debilidad o duda. El calor del debate se intensificaba, como si el salón estuviera a punto de estallar en llamas. El padre Toro cerró los ojos por un instante y luego los abrió lentamente. Pastor, ya le expliqué la diferencia entre veneración y adoración. Nosotros no adoramos las imágenes ni a los santos. Los veneramos como modelos de fe y ejemplos de santidad, repitió con calma. Es como cuando usted honra la memoria de sus antepasados. ¿Acaso eso es idolatría?, preguntó, devolviendo el golpe con elegancia. Ezequiel negó con la cabeza, visiblemente frustrado. Es diferente, insistió.
Ustedes se inclinan ante las imágenes, les ofrecen flores y velas, les dirigen oraciones. Eso es idolatría, no importa cómo lo llamen. Su voz temblaba de indignación, pero su argumento sonaba cada vez más débil y repetitivo. El padre Toro suspiró una vez más y se inclinó hacia el micrófono. Pastor, me temo que estamos dando vueltas en círculo. Parece que no estamos de acuerdo en los principios básicos de la fe cristiana, dijo, con un tono de resignación. Quizás sea mejor que dejemos este debate aquí, antes de que nos lleve a un terreno aún más conflictivo. El silencio se apoderó del salón, interrumpido solo por el zumbido de las luces fluorescentes. La batalla parecía haber llegado a un punto muerto, sin un vencedor claro a la vista. El padre Toro se recostó un poco en su silla, cruzando las manos sobre el regazo. Miró a Ezequiel con una mezcla de compasión y firmeza. Pastor, entiendo su preocupación por la idolatría, pero creo que está confundiendo la veneración con la adoración. Nosotros no adoramos a las imágenes ni a los santos, los veneramos como ejemplos de fe y modelos de vida cristiana. Sus palabras resonaban con una calma que contrastaba con la creciente tensión en el ambiente. Ezequiel frunció el ceño, visiblemente irritado. Padre Toro, usted está jugando con las palabras. No importa cómo lo llamen. El hecho es que ustedes se inclinan ante las imágenes, les ofrecen flores y velas, les dirigen oraciones. Eso es idolatría pura y simple. Su voz adquirió un tono más agrio, casi desafiante. En la primera fila, una anciana tosió discretamente como si quisiera interrumpir el debate. Ricardo, el hombre de la camisa a cuadros, se inclinó hacia adelante con los ojos fijos en el padre Toro. Sentía una profunda admiración por el sacerdote, pero también le inquietaban las palabras de Ezequiel. ¿Cómo puede la Iglesia justificar estas prácticas a la luz de la clara prohibición bíblica de la idolatría?, se preguntó, mordiéndose el labio inferior. La duda comenzaba a sembrarse en su mente. Antes de que el padre Toro pudiera responder, una mujer joven, sentada cerca de la salida, levantó la mano tímidamente. Su nombre era Sofía, y era estudiante de teología en una universidad local. Padre, ¿podría explicarnos la diferencia entre latría, dulía e hiperdulía?, preguntó con voz temblorosa. Su pregunta añadió una nueva capa de complejidad al debate. El padre Toro asintió con una sonrisa amable. Claro que sí, Sofía. La latría es la adoración que solo se debe a Dios. La dulía es la veneración que se ofrece a los santos como amigos de Dios. Y la hiperdulía es la veneración especial que se da a la Virgen María como Madre de Dios. Explicó con paciencia, tratando de aclarar los conceptos para la audiencia. Ezequiel interrumpió con un resoplido de incredulidad. Todo eso son sutilezas teológicas que no tienen base bíblica. La Biblia dice claramente que solo debemos adorar a Dios. Insistió, golpeando el atril con el puño cerrado. Su rostro enrojeció por la ira y su mirada se volvió más intensa. El debate se volvía cada vez más personal y confrontacional. Desde su llegada a Lima, Fernando, el pastor de Guatemala, había estado planeando este momento. Durante semanas había estudiado los argumentos del padre Toro, buscando las fisuras en su armadura teológica. Había leído artículos, visto videos y consultado con otros pastores y teólogos. Estaba convencido de que podía desenmascarar al padre Toro como un falso maestro y llevar a sus seguidores a la verdadera fe. Fernando había crecido en una familia evangélica muy estricta. Desde niño le habían enseñado a desconfiar de la Iglesia Católica, a la que consideraban una institución corrupta y llena de supersticiones. Había escuchado historias de papas malvados, inquisidores sanguinarios y monjas lujuriosas. Se había convencido de que la Iglesia Católica era la gran ramera de la que habla el libro de Apocalipsis.
A los 18 años, Fernando se había sentido llamado al ministerio pastoral. Había estudiado teología en un seminario evangélico en Guatemala, donde había aprendido a interpretar la Biblia de manera literal y fundamentalista. Había abrazado la doctrina del sola escritura, que afirma que la Biblia es la única autoridad en materia de fe y práctica. Había rechazado la tradición eclesial y el magisterio de la Iglesia Católica como fuentes de error y engaño. Después de graduarse del seminario, Fernando había fundado su propia iglesia en un barrio pobre de la ciudad de Guatemala. Había predicado con fervor y pasión, atrayendo a muchos seguidores con su mensaje de salvación por la fe en Cristo. Había criticado duramente a la Iglesia Católica, acusándola de idolatría, herejía y apostasía. Se había convertido en una figura controvertida, pero también muy popular entre los evangélicos de Guatemala. Ahora, Fernando se encontraba en Lima, listo para enfrentarse al padre Luis Toro, uno de los apologistas católicos más respetados de América Latina. Sabía que el debate sería difícil, pero estaba confiado en que la verdad estaba de su lado. Estaba decidido a defender la pureza del Evangelio y a desenmascarar las falsedades de la Iglesia Católica. Sus manos temblaban ligeramente mientras se preparaba para lanzar su siguiente ataque. El salón de actos estaba lleno hasta los topes. Cientos de personas habían acudido para presenciar el debate entre el padre Toro y el pastor Ezequiel. Había católicos, evangélicos, agnósticos y curiosos. El aire estaba cargado de tensión y expectación. El zumbido de las luces fluorescentes parecía amplificar el silencio que se había apoderado del lugar. Un joven en la última fila intentaba grabar con su celular, pero la señal era pésima. El padre Toro observó a Ezequiel con atención. Sabía que el pastor era un hombre sincero, aunque equivocado. Comprendía su fervor y su pasión por la Biblia, pero lamentaba su falta de comprensión de la tradición eclesial y de la riqueza de la teología católica. Estaba dispuesto a dialogar con él, a presentar sus argumentos con claridad y paciencia, pero también estaba preparado para defender la verdad de la fe católica con firmeza y convicción. Pastor Ezequiel, usted insiste en que la Biblia es la única autoridad en materia de fe, pero ¿quién le dice a usted cómo interpretar la Biblia?, preguntó el padre Toro con suavidad. Si cada persona puede interpretar la Biblia por sí misma, sin la guía de la tradición y del magisterio de la Iglesia, ¿cómo podemos evitar la confusión y el error? Su pregunta resonó en el salón, generando un murmullo de aprobación entre algunos católicos. Pastor Ezequiel, usted insiste en que la Biblia es la única autoridad en materia de fe. Pero, ¿quién le dice a usted cómo interpretar la Biblia?, preguntó el padre Luis Toro con suavidad. Si cada persona puede interpretar la Biblia por sí misma, sin la guía de la tradición y del magisterio de la Iglesia, ¿cómo podemos evitar la confusión y el error? Su pregunta resonó en el salón, generando un murmullo de aprobación entre algunos católicos. Ezequiel respiró hondo, sintiendo el peso de la mirada de cientos de personas. Sus inicios fueron humildes, criado en una familia devota en las afueras de la ciudad de Guatemala. Su padre, un campesino que trabajaba la tierra de sol a sol, le inculcó el amor a las Escrituras. Su madre, una mujer sencilla pero de profunda fe, le enseñó a orar y a confiar en la providencia divina. La Biblia siempre había sido su refugio, su guía, su verdad inquebrantable. Desde joven, Ezequiel mostró un gran interés por la lectura y el estudio. A pesar de las dificultades económicas, sus padres hicieron un gran esfuerzo para enviarlo a la escuela. Allí, descubrió su vocación por el ministerio pastoral. Sentía un llamado irresistible a predicar la palabra de Dios y a compartir el mensaje de salvación con los demás. La idea de guiar a otros hacia Cristo se convirtió en su mayor anhelo.
Con el apoyo de su familia y de su iglesia local, Ezequiel ingresó al seminario teológico. Allí se sumergió en el estudio de la Biblia, la teología y la historia de la iglesia. Fue un estudiante aplicado y dedicado, pero también un tanto rebelde. Cuestionaba las interpretaciones tradicionales y buscaba respuestas en las escrituras mismas. Sentía que la verdad se revelaba directamente a través de la lectura y la oración. Fue durante sus años en el seminario cuando Ezequiel comenzó a cuestionar la autoridad de la Iglesia Católica. Le preocupaba la veneración de imágenes, la doctrina del purgatorio y la autoridad del Papa. Le parecía que estas prácticas y enseñanzas no se encontraban en la Biblia y que, por lo tanto, eran contrarias a la voluntad de Dios. Sus dudas lo llevaron a investigar a fondo las Escrituras y a buscar el consejo de otros pastores evangélicos. Después de graduarse del seminario, Ezequiel regresó a su comunidad y fundó su propia iglesia. Comenzó a predicar con fervor y convicción, atrayendo a muchos seguidores con su mensaje de salvación por la fe en Cristo. Su iglesia creció rápidamente, convirtiéndose en un importante centro de evangelización en la región. Ezequiel se sentía realizado al ver cómo la palabra de Dios transformaba la vida de las personas. Sin embargo, su éxito también le trajo críticas y oposición. La Iglesia Católica local lo veía como una amenaza y lo acusaba de herejía y proselitismo. Algunos líderes evangélicos también lo criticaban por su estilo confrontacional y su rechazo a la tradición eclesial. Pero Ezequiel no se dejaba intimidar. Estaba convencido de que estaba defendiendo la verdad y que Dios estaba de su lado. La invitación a debatir con el padre Luis Toro en Lima le llegó como un desafío providencial. Ezequiel lo vio como una oportunidad para defender su fe y para desenmascarar las falsedades de la Iglesia Católica. Sabía que el debate sería difícil, pero estaba dispuesto a dar la batalla. Se preparó intensamente, estudiando la Biblia y la teología católica y orando fervientemente por la guía del Espíritu Santo. El viaje a Lima fue largo y agotador, pero Ezequiel llegó a la ciudad con el ánimo renovado. Se sentía como un David enfrentándose a Goliat, confiado en que la verdad prevalecería. Sabía que el padre Toro era un hombre inteligente y elocuente, pero creía que sus argumentos se basaban en la tradición humana y no en la palabra de Dios. Estaba decidido a demostrarlo. El padre Luis Toro, por su parte, también tenía una historia que contar. Hijo de una familia católica devota, había sentido desde niño una profunda atracción por lo sagrado. Su vocación sacerdotal se manifestó a temprana edad y sus padres lo apoyaron incondicionalmente en su camino hacia el sacerdocio. Estudió filosofía y teología en Roma, donde se destacó por su inteligencia y su fervor religioso. Después de su ordenación, el padre Toro regresó a su país y comenzó a trabajar en una parroquia humilde. Allí se dedicó a servir a los más necesitados, a predicar el Evangelio y a defender la fe católica. Su carisma y su sabiduría lo convirtieron en un líder espiritual muy respetado en la comunidad. Su calma era una característica que lo definía. Con el tiempo, el padre Toro se especializó en apologética, la rama de la teología que se dedica a defender la fe cristiana frente a las críticas y objeciones. Se convirtió en un experto en la Biblia, la historia de la Iglesia y las diferentes corrientes teológicas. Su capacidad para dialogar con personas de diferentes creencias y para responder a sus preguntas con claridad y respeto lo hizo muy popular entre los jóvenes y los intelectuales. El padre Toro había dedicado años a estudiar las Escrituras, pero su enfoque siempre estuvo impregnado de la tradición de la Iglesia. Para él, la Biblia no era un libro aislado, sino una pieza de un mosaico mucho más grande que incluía los escritos de los padres de la Iglesia,
los concilios ecuménicos y la doctrina milenaria. Veía la tradición como una guía indispensable para interpretar correctamente la palabra de Dios, previniendo interpretaciones erróneas o subjetivas. La Biblia sin la tradición es como un barco sin timón, solía decir. Fernando, en cambio, provenía de una tradición evangélica que enfatizaba la primacía de la Biblia como única fuente de autoridad. Para él, la interpretación individual, guiada por el Espíritu Santo, era suficiente para comprender la verdad divina. Desconfiaba de la tradición, a la que veía como un cúmulo de añadidos humanos que oscurecían el mensaje original de las Escrituras. Había crecido escuchando historias de reformadores que desafiaron la autoridad de la Iglesia y se sentía llamado a seguir sus pasos. Ezequiel recordaba su infancia en una pequeña aldea en las montañas de Guatemala. Su padre era un campesino que trabajaba la tierra con sus propias manos, y su madre, una mujer piadosa que le enseñó a amar la Biblia. Desde niño, Ezequiel se sintió atraído por la predicación evangélica que llegaba a su aldea a través de misioneros extranjeros. Le impresionaba la sencillez y la claridad con la que hablaban de Jesús, y se sentía identificado con su mensaje de esperanza y salvación. A los 15 años, Ezequiel decidió dejar su aldea y trasladarse a la capital para estudiar teología en un seminario evangélico. Allí se dedicó con pasión al estudio de la Biblia, aprendiendo hebreo y griego para poder leerla en sus idiomas originales. Se sentía fascinado por la riqueza y la profundidad de las Escrituras y se esforzaba por comprender su significado original. La Biblia es la palabra de Dios y como tal es perfecta y suficiente, le decía a sus compañeros. El padre Toro, por su parte, había crecido en una familia de clase media en Lima. Sus padres eran católicos practicantes que lo enviaron a un colegio religioso desde pequeño. Allí recibió una sólida formación académica y espiritual y aprendió a amar la Iglesia y sus tradiciones. Desde joven se sintió atraído por la figura de los sacerdotes, a quienes veía como hombres sabios y virtuosos dedicados al servicio de Dios y de los demás. A los 18 años, Luis ingresó al seminario para estudiar filosofía y teología. Allí se destacó por su inteligencia y su capacidad de oratoria, y pronto se convirtió en uno de los alumnos más brillantes de su promoción. Sus profesores lo animaron a especializarse en apologética, la rama de la teología que se dedica a defender la fe cristiana frente a las críticas y objeciones. «Tienes un don para el diálogo y la argumentación», le decían. «Debes usarlo para defender la verdad». Ezequiel había viajado a Lima con una Biblia desgastada y un corazón lleno de fervor. En su maleta llevaba copias de sus sermones y apuntes detallados sobre los pasajes bíblicos que planeaba utilizar en el debate. Se sentía un enviado de Dios llamado a defender la verdad frente a la apostasía. «No temáis», se decía a sí mismo, recordando las palabras de Jesús. «Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo». El padre Toro, en cambio, había recibido a Ezequiel con una cortesía distante. Lo veía como un joven idealista, pero equivocado, que necesitaba ser guiado hacia la verdad. «La fe no es solo un asunto de interpretación individual», pensaba. «También es un asunto de comunidad y de tradición». Se preparó para el debate con la serenidad y la paciencia que lo caracterizaban, seguro de que la verdad prevalecería. En los días previos al debate, Ezequiel se dedicó a recorrer las calles de Lima, predicando el Evangelio y distribuyendo folletos. Se sorprendió al ver la devoción de la gente hacia la Virgen María y los santos, pero lo atribuyó a la ignorancia y la superstición. «Necesitan escuchar la verdad», se decía a sí mismo. «Necesitan saber que solo Jesús puede salvarlos».
El padre Toro, por su parte, se reunió con algunos líderes católicos de la ciudad para pedirles su apoyo y consejo. Les explicó su estrategia para el debate, que consistía en demostrar que la Biblia solo puede ser interpretada correctamente a la luz de la tradición de la Iglesia. Debemos defender nuestra fe con inteligencia y caridad, les dijo. No debemos caer en la provocación ni en la descalificación. La noche antes del debate, Ezequiel se encerró en su habitación de hotel para orar y meditar en la Biblia. Se sentía nervioso, pero también confiado en la ayuda de Dios. Repasó sus argumentos y preparó sus respuestas a las posibles objeciones del padre Toro. No me avergüenzo del Evangelio, oró. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El padre Toro, en cambio, pasó la noche leyendo los escritos de los padres de la Iglesia y reflexionando sobre la importancia de la tradición en la vida de la fe. Se sentía tranquilo y sereno, seguro de que estaba defendiendo la verdad. La Iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, pensó, recordando las palabras de San Pablo. Debemos ser fieles a su enseñanza. Ezequiel respiró hondo, intentando controlar el temblor en sus manos. Padre Toro, comenzó, con un tono que buscaba ser firme, usted ha mencionado la tradición de la Iglesia como un pilar fundamental de la fe. Pero, ¿no cree que al darle tanta importancia a la tradición se está desviando de la verdadera autoridad, que es la palabra de Dios? Su mirada se clavó en el sacerdote, esperando una respuesta que le permitiera avanzar en su argumentación. El padre Toro, con su habitual serenidad, tomó la palabra. Hermano Ezequiel, la tradición no es un añadido a la palabra de Dios, sino su interpretación auténtica. La Biblia no se interpreta a sí misma. Necesitamos una guía, una luz que nos ilumine para comprenderla correctamente. Esa guía es la tradición apostólica, transmitida de generación en generación por la Iglesia. Sus ojos se posaron en el público, buscando complicidad. Ezequiel frunció el ceño. Pero la Biblia es clara en sí misma. Dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿No es suficiente la Escritura para guiarnos? La pregunta resonó en el salón, buscando eco en las mentes de los presentes. El padre Toro sonrió levemente. Ezequiel, con todo respeto, usted está leyendo ese pasaje fuera de contexto. San Pablo no está diciendo que la Escritura es la única fuente de revelación, sino que es una fuente indispensable, pero no es la única. También tenemos la tradición, que nos ayuda a entender la Escritura correctamente. Imagínese que usted recibe una carta de su padre. ¿No le preguntaría a su madre o a sus hermanos qué quiso decir su padre en esa carta? La tradición es como la madre y los hermanos que nos ayudan a entender la carta de Dios. Un leve murmullo recorrió la sala, mientras algunos asentían con la cabeza. Ezequiel se sintió ligeramente desconcertado. No esperaba que el padre Toro recurriera a una analogía tan sencilla. Pero, insistió, la Biblia advierte contra las tradiciones de los hombres. En Mateo capítulo 15, versículo 9, Jesús dice, «En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». ¿No es eso lo que está haciendo la Iglesia al dar tanta importancia a la tradición? El tono de su voz comenzaba a elevarse, reflejando su creciente frustración. El padre Toro mantuvo la calma. Hermano Ezequiel, Jesús no está condenando toda tradición, sino las tradiciones que contradicen la palabra de Dios. La tradición de la Iglesia no contradice la palabra de Dios, sino que la explica y la defiende. Por ejemplo, la Biblia no dice explícitamente que Jesús es Dios.
Es la tradición la que nos ayuda a entender que Jesús es el Hijo de Dios, consustancial al Padre. ¿Negaría usted la divinidad de Cristo? La pregunta era directa, un desafío lanzado en medio del debate. Ezequiel sintió un escalofrío. Negar la divinidad de Cristo era impensable para él. Por supuesto que no, respondió rápidamente. Pero la divinidad de Cristo está implícita en la Escritura. No necesitamos la tradición para llegar a esa conclusión. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida a la aparente trampa que le había tendido el Padre Toro. El público observaba atentamente, expectante ante el siguiente movimiento. El Padre Toro asintió. Bien, Ezequiel. Entonces estamos de acuerdo en que la tradición puede ser útil para entender la Escritura, al menos en algunos casos. Ahora, permítame preguntarle algo más. ¿Cómo sabe usted qué libros pertenecen a la Biblia? ¿Quién decidió qué libros eran inspirados por Dios y cuáles no? El silencio se hizo aún más denso en la sala. La pregunta era crucial, un golpe bajo que buscaba desestabilizar a Ezequiel. Ezequiel vaciló. Esa era una pregunta difícil, una que había evitado durante mucho tiempo. La Biblia es autoautenticada, respondió finalmente. Los libros que pertenecen a la Biblia se reconocen a sí mismos como inspirados por Dios. Su respuesta sonó débil, incluso para sus propios oídos. Sabía que no era una respuesta satisfactoria. El Padre Toro sonrió con benevolencia. Ezequiel, con todo respeto, eso no es cierto. La Biblia no se autoautentica. Fue la Iglesia, a través de sus concilios, la que decidió qué libros pertenecían al canon bíblico. Fue la Iglesia la que, guiada por el Espíritu Santo, discernió cuáles eran los libros inspirados por Dios y cuáles no. Usted está usando una Biblia que fue definida por la Iglesia Católica. ¿No le parece contradictorio rechazar la tradición de la Iglesia y al mismo tiempo aceptar su canon bíblico? La sala quedó en silencio, a la espera de la respuesta de Ezequiel. El sudor comenzaba a perlársele en la frente, y su Biblia parecía pesar 1 tonelada en sus manos. La trampa estaba tendida, y Ezequiel parecía estar atrapado en ella. Ezequiel sintió la mirada de todos sobre él. La presión era enorme. Pero intentó replicar, sintiendo que las palabras se atascaban en su garganta. Pero Dios guió a esos hombres para tomar la decisión correcta. La voz le temblaba ligeramente. Estaba perdiendo terreno y lo sabía. El Padre Toro asintió, con una expresión casi paternal. Exactamente, Ezequiel. Dios guió a la Iglesia para tomar la decisión correcta, y esa guía, esa asistencia del Espíritu Santo, no se detuvo con la formación del canon bíblico. Sigue presente en la Iglesia hoy en día, guiándola en la interpretación de la Escritura y en la transmisión de la fe. La tradición es la voz viva del Espíritu Santo en la Iglesia. Un silencio expectante llenó el salón. Ezequiel parecía estar contra las cuerdas, sin una respuesta clara a los argumentos del Padre Toro. La balanza del debate parecía inclinarse a favor del sacerdote católico. La mirada de Ezequiel se dirigió a su Biblia abierta. Buscaba desesperadamente un versículo, una idea que le permitiera recuperar el control del debate. Pero las palabras parecían danzar ante sus ojos, sin ofrecerle consuelo alguno. Sentía el peso de las expectativas de su comunidad, la responsabilidad de defender la fe. Pero en ese momento la tarea parecía imposible. El Padre Toro lo observaba con una calma que rayaba en la condescendencia. Sabía que tenía a Ezequiel donde quería, y el público, atento a cada palabra, comenzaba a murmurar, percibiendo el cambio en el rumbo del debate. Algunos asentían con la cabeza, convencidos por los argumentos del Padre Toro. Otros, en cambio, observaban a Ezequiel con una mezcla de lástima y decepción. La tensión en el ambiente era palpable, como una cuerda a punto de romperse.
Ezequiel levantó la mirada con el rostro enrojecido. Sus manos temblaban levemente mientras sostenía la Biblia. El silencio en la sala era casi palpable, interrumpido solo por algunos murmullos y toses nerviosas. Necesitaba encontrar una salida, una forma de refutar los argumentos del padre Toro. Pero las ideas parecían huir de su mente, dejándolo expuesto y vulnerable. «Padre Toro», comenzó Ezequiel, con la voz aún temblorosa, «usted dice que la Iglesia es la que interpreta la Biblia. Pero, ¿no dice la misma Biblia que el Espíritu Santo guía a cada creyente individualmente?» Citó rápidamente Juan capítulo 16, versículo 13. «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir». La sala contuvo el aliento, atenta a la respuesta del sacerdote. El padre Toro sonrió con calma, como si esperara esa objeción. «Ezequiel, entiendo su punto, pero ese versículo no se refiere a una guía individual aislada, sino a la guía del Espíritu Santo dentro de la comunidad de fe, dentro de la Iglesia. El Espíritu Santo no contradice la Escritura ni la tradición apostólica. Ilumina la mente de los creyentes para comprender la verdad revelada, pero siempre en armonía con la enseñanza de la Iglesia». Hizo una pausa, observando la reacción de Ezequiel. Interpretar la Biblia individualmente, sin la guía de la tradición y del magisterio de la Iglesia, es abrir la puerta al subjetivismo y a la confusión. Fernando, sentado en la primera fila, apoyaba con la cabeza los argumentos de Ezequiel, cruzando miradas cómplices con otros miembros de la congregación protestante. Su semblante denotaba impaciencia, como si estuviera ansioso por tomar la palabra y unirse al debate. El pastor, de unos 55 años, había viajado desde Guatemala con la firme convicción de defender la interpretación personal de la Biblia como la única fuente de verdad. El calor de la sala comenzaba a hacerse sentir y el sudor brillaba en su frente. Ezequiel, sintiéndose algo más seguro con el respaldo bíblico, prosiguió. «Pero, padre, la Biblia es clara. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». No necesitamos nada más que la Biblia para ser perfectos y preparados. Su voz había adquirido un tono más firme, aunque aún se notaba cierta inseguridad en sus palabras. El padre Toro asintió lentamente, con una expresión pensativa. «Ezequiel, ese pasaje es fundamental, sin duda, pero debemos entenderlo en su contexto. La Escritura es inspirada por Dios, sí, pero no se interpreta a sí misma. Necesitamos una guía para comprenderla correctamente. Piense en esto. Si la Biblia fuera tan clara y fácil de entender para todos, ¿por qué existen tantas denominaciones cristianas diferentes, cada una con su propia interpretación?» La pregunta resonó en la sala, sembrando la duda en algunos rostros. El silencio se hizo más denso, interrumpido solo por el leve murmullo del aire acondicionado. Ezequiel parecía buscar desesperadamente una respuesta, mientras el padre Toro lo observaba con una mezcla de compasión y firmeza. La atmósfera se cargaba de tensión, como en la calma que precede a la tormenta. Algunos miembros del público comenzaron a intercambiar miradas nerviosas, conscientes de la importancia del momento. Fernando, impaciente, carraspeó y se inclinó hacia adelante, listo para intervenir. Quería demostrar al padre Toro que la interpretación personal de la Biblia era suficiente para alcanzar la verdad. Pero Ezequiel alzó la mano, indicándole que esperara. Aún no se daba por vencido.
Estaba decidido a encontrar un argumento que le permitiera recuperar el control del debate. Pero, Padre Toro, insistió Ezequiel, la Biblia es la palabra de Dios, y Dios no se contradice. Si la tradición de la Iglesia contradice la Biblia, ¿no deberíamos seguir la Biblia antes que la tradición? La pregunta era directa, desafiante. Ezequiel sentía que había tocado un punto sensible. El Padre Toro frunció ligeramente el ceño, pero mantuvo la compostura. Ezequiel, la tradición auténtica de la Iglesia no contradice la Biblia, sino que la ilumina y la complementa. La tradición es la transmisión viva de la fe apostólica, la interpretación autorizada de la Escritura a lo largo de los siglos. No podemos separar la Biblia de la tradición, porque ambas son fuentes de la revelación divina, respondió el Padre Toro, con una serenidad que contrastaba con la creciente agitación de Ezequiel. La tensión en la sala se elevaba a cada instante. El debate se había convertido en una batalla intelectual, donde cada argumento era cuidadosamente sopesado y analizado. Ezequiel sentía que estaba perdiendo terreno, que la lógica implacable del Padre Toro lo estaba acorralando, pero aún se aferraba a la esperanza de encontrar una grieta en su razonamiento, una fisura que le permitiera revertir la situación. El público, dividido entre la admiración por la erudición del Padre Toro y la simpatía por la sinceridad de Ezequiel, contenía el aliento, esperando el próximo movimiento en este tenso enfrentamiento. Pero ¿cómo puede la tradición estar al mismo nivel que la palabra de Dios?, insistió Ezequiel, con un tono de creciente frustración. Sus manos se movían inquietas, como buscando un punto de apoyo en el aire. El suéter de lana, que le había parecido tan reconfortante al llegar, ahora le provocaba un calor sofocante. El Padre Toro lo miró fijamente, con una calma que parecía inquebrantable. No estamos hablando de niveles, Ezequiel. Estamos hablando de fuentes que se complementan. La tradición es la forma en que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, ha comprendido y vivido la Biblia a lo largo de los siglos. Es la lente a través de la cual interpretamos la Escritura. Fernando, al ver el apuro de Ezequiel, carraspeó y se preparó para intervenir. Padre Toro, con todo respeto, la Biblia es clara, no necesita interpretación. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, como dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Para qué necesitamos la tradición si tenemos la Biblia? El eco de su voz resonó con fuerza en la sala. El Padre Toro asintió lentamente, reconociendo la validez aparente del argumento. Fernando, esa es una cita importante pero incompleta. Si seguimos solo ese versículo, ignoramos el contexto más amplio de la Escritura. ¿Acaso no dice la misma Biblia que hay cosas difíciles de entender en las Escrituras, que los indoctos y volubles tuercen para su propia perdición, como dice 2 Pedro capítulo 3, versículo 16? La pregunta flotó en el aire, sembrando una nueva semilla de duda. Ezequiel se removió en su asiento, sintiendo la presión aumentar. El sudor frío le corría por la frente, haciéndole sentir incómodo y vulnerable. La luz del atardecer, filtrándose por las ventanas, parecía ensañarse con su rostro, revelando cada arruga de preocupación. El público observaba atentamente, anticipando el siguiente movimiento. El Padre Toro prosiguió, con un tono suave pero firme. Además, ¿quién les dijo a ustedes qué libros debían estar en la Biblia? ¿Acaso no fue la tradición de la Iglesia la que determinó el canon bíblico? Si rechazan la tradición, ¿con qué autoridad aceptan la Biblia misma? La pregunta era punzante, directa al corazón de la cuestión. Fernando guardó silencio, buscando una respuesta que no terminaba de llegar. La lógica del Padre Toro era implacable, difícil de refutar. Algunos miembros del público comenzaron a murmurar entre ellos.
reconociendo la solidez del argumento. La situación se tornaba cada vez más desfavorable para los protestantes. Pero Padre Toro, intervino finalmente Ezequiel con un hilo de voz, la Biblia es la autoridad final. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, como dice Juan capítulo 5, versículo 39. La cita bíblica resonó en la sala, pero carecía de la fuerza necesaria para revertir la situación. El Padre Toro sonrió levemente, como un maestro que reconoce el esfuerzo de su alumno. Ezequiel, esa es una exhortación a estudiar la Escritura, no a interpretarla de forma aislada. La Biblia no se interpreta a sí misma. Necesitamos la guía del Espíritu Santo y la sabiduría de la Iglesia para comprenderla correctamente. El silencio volvió a apoderarse de la sala, un silencio cargado de tensión y expectativa. Ezequiel y Fernando se miraron entre sí, buscando una señal de esperanza, pero en sus ojos solo encontraron incertidumbre y preocupación. El Padre Toro, con una calma imperturbable, parecía tener todas las respuestas. ¿Están ustedes familiarizados con el libro de los Hechos de los Apóstoles?, preguntó el Padre Toro, rompiendo el silencio. Ezequiel asintió, aunque con vacilación. Fernando permaneció en silencio, cruzado de brazos. En Hechos capítulo 15, versículos 6 al 29, se describe el concilio de Jerusalén. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para discutir un problema importante. ¿Debían los gentiles circuncidarse para ser salvos? ¿Qué nos enseña este pasaje? Ezequiel titubeó, inseguro de cómo responder. Fernando permaneció en silencio, observando atentamente al Padre Toro. La tensión en la sala era palpable, casi física. El aire acondicionado parecía haber perdido su eficacia, y el calor se hacía cada vez más sofocante. El Padre Toro continuó sin esperar una respuesta. En el Concilio de Jerusalén no solo se citaron las Escrituras, sino que también se invocó la autoridad del Espíritu Santo. «Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros», dijeron los apóstoles. ¿No es esto un ejemplo de la tradición en acción, guiando a la Iglesia en la interpretación de la Escritura? El silencio se prolongó, interrumpido solo por el leve murmullo del público. Ezequiel y Fernando permanecían en silencio, incapaces de encontrar un argumento que refutara la lógica del Padre Toro. La derrota parecía inminente. El Padre Toro, viendo su desconcierto, decidió asestar el golpe final. Les propongo que consideren un versículo poco conocido, pero profundamente significativo. Cada Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice ese versículo? El Padre Toro hizo una pausa dramática. Dice, así que, hermanos, estad firmes y retened las tradiciones que os fueron enseñadas, sea por palabra, sea por carta nuestra. ¿No es acaso una orden directa del apóstol Pablo de aferrarse a la tradición, tanto oral como escrita? ¿Cómo pueden ignorar este mandamiento? La sala quedó en completo silencio. La revelación había impactado a todos. La sala quedó en completo silencio. La revelación había impactado a todos. Ezequiel y Fernando intercambiaron miradas rápidas, buscando una respuesta en el rostro del otro, pero solo encontraron la misma perplejidad. El aire, antes cargado de tensión, ahora parecía impregnado de una densa incertidumbre. Un ligero murmullo comenzó a recorrer las filas del público, como el preludio de una tormenta inminente. El Padre Toro, con una serenidad que contrastaba con la creciente agitación de sus oponentes, esperó pacientemente a que el silencio se asentara por completo. Sus manos, reposadas sobre el atril, no mostraban ni un ápice de nerviosismo. Su mirada, fija en Ezequiel y Fernando, transmitía una mezcla de compasión y firmeza. Sabía que había sembrado una semilla de duda en sus corazones, una semilla que germinaría con el tiempo.
Ezequiel fue el primero en romper el silencio, aunque su voz sonó más débil y titubeante de lo habitual. ¿Pero no es la Biblia la única autoridad?, preguntó con un hilo de voz. Si nos aferramos a la tradición, ¿no corremos el riesgo de desviarnos de la palabra de Dios? Su pregunta resonó en el auditorio, reflejando la inquietud de muchos de los presentes. El padre Toro asintió lentamente, reconociendo la validez de la pregunta. La Biblia es, sin duda, la palabra inspirada de Dios, respondió con calma. Pero la Biblia no llegó a nosotros en un vacío. Fue escrita, preservada e interpretada dentro de una tradición viva, transmitida de generación en generación desde los apóstoles. La tradición no es algo separado de la Biblia, sino que es el contexto en el que la Biblia se entiende correctamente. Fernando, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente intervino. Su rostro, antes tenso y desafiante, ahora mostraba una expresión de profunda reflexión. Pero la tradición puede ser corrompida, argumentó con cautela. Los hombres pueden añadir o quitar a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de que la tradición que ustedes defienden es la verdadera tradición? Su pregunta evidenciaba una lucha interna, un intento de reconciliar sus creencias con la evidencia que el padre Toro había presentado. El padre Toro sonrió suavemente, como un maestro que se alegra al ver que su alumno empieza a comprender. Es una pregunta válida, Fernando, respondió con gentileza, pero la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, tiene la responsabilidad de discernir la verdadera tradición de las falsas tradiciones. No confiamos ciegamente en la tradición, sino que la examinamos a la luz de la Escritura y la razón. El silencio volvió a caer sobre la sala, pero esta vez era un silencio diferente. Un silencio cargado de reflexión y autoanálisis. Ezequiel y Fernando permanecieron en silencio, meditando sobre las palabras del padre Toro. En sus rostros se podía ver la lucha entre sus convicciones previas y la nueva perspectiva que se les había presentado. Un joven en la tercera fila, visiblemente emocionado, levantó la mano tímidamente. «Padre», dijo con voz temblorosa, «entonces la tradición es como un lente a través del cual vemos la Biblia». El padre Toro asintió con una sonrisa. «Exactamente», respondió, «un lente que nos ayuda a enfocar la palabra de Dios y a comprenderla en su plenitud». Ezequiel se removió incómodo en su asiento. «Pero, ¿qué pasa con aquellos que no tienen acceso a la tradición?», preguntó con desesperación. «¿Qué pasa con aquellos que solo tienen la Biblia?». Su pregunta revelaba su temor a que aquellos que no compartían su fe estuvieran en desventaja. El padre Toro suspiró profundamente. «Dios juzgará a cada uno según la luz que ha recibido», respondió con solemnidad. «Aquellos que tienen acceso a la tradición tienen una mayor responsabilidad de comprenderla y vivirla. Pero aquellos que solo tienen la Biblia, si la leen con un corazón sincero y buscan a Dios con humildad, también pueden encontrar la verdad». Fernando, después de un largo silencio, finalmente habló. «Padre Toro», dijo con voz grave, «agradezco su paciencia y su disposición a dialogar. Aunque no estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, reconozco que me ha hecho reflexionar profundamente sobre mis propias creencias. Sus palabras, pronunciadas con sinceridad, resonaron en el auditorio. Ezequiel, por su parte, permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. Parecía abrumado por la magnitud de lo que había escuchado. La derrota era evidente en su rostro, pero también se vislumbraba una incipiente curiosidad. El padre Toro se levantó de su asiento y se acercó a Ezequiel y Fernando. Les extendió la mano con una sonrisa. «Hermanos», dijo con afecto,
El diálogo es esencial para el crecimiento en la fe. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero debemos respetarnos y amarnos mutuamente. Que el Espíritu Santo los guíe en su búsqueda de la verdad. Ezequiel y Fernando estrecharon la mano del Padre Toro, con una mezcla de gratitud y respeto. La tensión en la sala se había disipado, dando paso a una atmósfera de reconciliación y esperanza. Algunos miembros del público se acercaron para felicitar al Padre Toro, mientras que otros se acercaron a Ezequiel y Fernando para ofrecerles palabras de aliento. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, un anciano se acercó al Padre Toro. «Padre», dijo con voz temblorosa, «he sido protestante toda mi vida, pero después de escuchar este debate, siento que debo estudiar más la tradición de la Iglesia Católica». El Padre Toro sonrió y le dio una palmada en el hombro. «Nunca es tarde para buscar la verdad», respondió con amabilidad. El debate había terminado, la semilla había sido plantada.